nos acompaña el doctor Italo Antinori, primer defensor del pueblo. Mire, la oportunidad para conversar acerca de la Defensoría del Pueblo hoy es propicia, porque yo hice una encuesta en Twitter acerca de qué opinaban sobre la Defensoría del Pueblo. Hubo casi 4.000 respuestas. La mayoría, pues, decían que no existía. Pero un nombre que se repitió en la mayoría de las respuestas era su nombre. O sea, es la figura que tienen de recuerdo acerca de lo que fue la Defensoría del Pueblo. Así que por eso creo que es muy grata su visita esta mañana. Y entender también qué opina sobre el hecho de que hoy en día sobre la Defensoría del Pueblo pesan graves denuncias por hostigamiento laboral, denuncias que inclusive han provocado que ya la Asamblea de Diputados confirmara que se va a establecer una comisión para investigar, una comisión incidental para investigar estas denuncias de hostigamiento y acoso laboral en la Defensoría del Pueblo. Esta comisión va a estar presidida por la diputada Ana Matilde Gómez. ¿Qué opina usted acerca de que se ha llegado a este extremo en la Defensoría del Pueblo, doctor? Muy lamentable, muy triste. Una institución que me correspondió crear, fundar, establecer a partir del 27 de junio de 1997, cuando fuimos elegidos entre 52 candidatos. Por cierto, personas muy preparadas, candidatos muy merecedores todos de ser defensor del pueblo. Nos correspondió el alto honor de ser elegidos en una votación secreta entre esos 52 candidatos por las 3/5 partes de todos los parlamentarios de todos los partidos políticos. Iniciamos una tarea donde no había ni siquiera una silla donde sentarse. Creamos, instalamos la institución, recordando muchísimo a nuestro profesor Joaquín Ruiz Jiménez, primer defensor del pueblo de España, que tuve yo la oportunidad de ser funcionario ad honorem de la Defensoría del Pueblo de Madrid, lo visitaba y me recuerdo mucho que me decía, él hoy ha fallecido, el día que Panamá tenga un defensor del pueblo, siempre dígale usted como constitucionalista que sea independiente, que sea valiente, que tenga coraje, que se atreva a defender el pueblo y no defender gobiernos, sin saber que Dios nos iba a dar la oportunidad maravillosa y magnífica de servir al país como primer defensor del pueblo en 1990. Vamos a describir, doctor, porque usted nos trajo una serie de información y sí quisiéramos ir paso a paso describiendo esas funciones de la Defensoría del Pueblo. Creo que tenemos el primero que define lo que es el artículo 1 que crea esta Defensoría del Pueblo. Explíquenos. Sí, mire, es que es importante en esta gráfica que tenemos, la gráfica primera, que creo que ya está en pantalla, ir definiendo algunas facultades. Hemos traído 4 gráficas para demostrar que la Defensoría del Pueblo sí tiene condiciones en la ley que le permiten ser independiente, ser valiente, cumplir con los altos postulados de defender los intereses del pueblo. Ese artículo primero dice así: se crea la Defensoría del Pueblo como institución independiente que actuará con plena autonomía funcional, administrativa y financiera. Y observemos esto: sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona. Eso le da la independencia. Totalmente, es que no puede recibir ninguna autoridad. En nuestro periodo nosotros no permitíamos que ninguna autoridad tuviese ni siquiera el presidente de la República. Ni siquiera el presidente. Es más, puede inquirirle al presidente de la República, como lo vamos a ver en el artículo 4. Y vamos a ver el artículo 4. Vamos a ver la siguiente gráfica para que vea que el defensor del pueblo puede inquirir al presidente de la República, a cualquier otra entidad. Esa siguiente gráfica, que ya creo que está en pantalla, ahí está en pantalla, ya es también la Ley 7 de 5 de febrero del 97 que creó la Defensoría del Pueblo, que debo reconocerlo aquí, porque uno tiene que ser justo en la vida, aunque yo tuve muchos enfrentamientos cuando era defensor del pueblo con don Ernesto Pérez Valladares, porque era el presidente de la República. Es que fue en la época del doctor Ernesto Pérez Valladares que se crea esta Pero entidad. él, hay que reconocerle algo, fue el que impulsó la ley de la Defensoría del Pueblo. Eso es un mérito que yo no le quiero negar a él, aunque pues él y yo no tengamos las mejores relaciones a partir de la Defensoría del Pueblo, porque me tocó ejercer la Defensoría del Pueblo cumplió ya 21 años. Por supuesto. 21 años de existencia, o sea, 21 tiene años ya de los pantalones largos. Yo fui elegido el 27 de junio del 97. Mire este numeral específico que tiene el artículo 4, que es el numeral 2 de esa ley. Yo nada más he escogido, porque ese numeral 4, ese artículo 4 tiene 10 numerales. El 10º es mediar en los conflictos entre particulares
y el Estado, siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo. Aquí se ha entendido que la Defensoría solamente es para mediar, también es para pelear, para luchar por los derechos de los que no tienen voz. Pero fíjense este artículo 4, numeral 2. El 10º es mediar, pero el 2 dice inquirir. Inquirir, usted sabe que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es indagar, es averiguar con mucho cuidado algo. Inquirir sobre los actos, hechos u omisiones de la administración pública en general, incluyendo como tal al órgano ejecutivo, a los gobiernos locales, a la fuerza pública que pudieran haberse realizado irregularmente. Puede inquirir al presidente, mucha fuerza, claro. Puede inquirir al presidente. Más, yo inquirí al presidente Pérez Valladares y a la presidenta Mireya Moscoso varias veces. Yo inquirí ministros, yo hice sanciones morales a los ministros, yo me pronuncié contra ministros de Estado, incluso, yo quiero decirlo aquí, no tengo las mejores relaciones con don Ernesto Pérez Valladares. Eso no me limita a mí para reconocerle que fue el hombre que impulsó la Defensoría del Pueblo. Vamos al siguiente, ¿verdad? El artículo 27. Y mire esa fuerza. La fuerza de este artículo es tremenda. Es tremenda. No, quiero que sepa. Y hace que la Defensoría del Pueblo no pueda estar invisible ante los problemas. Que desde que yo salí de la Defensoría del Pueblo, entiendo que ese artículo casi no se ha utilizado y que creo que solamente Patria Portugal lo intentó hacer en una ocasión. Pero yo no he sabido. O sea, que en 21 años solamente usted lo usó. Y lo usé, y le voy a poner un caso concreto. Mire ese artículo 27, esa parte segunda del artículo 27. El defensor del pueblo, ya está en pantalla, ¿verdad? Sí. El defensor del pueblo o el funcionario de la defensoría que el titular autorice podrá inspeccionar cualquier institución pública, cualquiera, don Atenógenes, incluidas las policiales, penitenciarias o psiquiátricas, y esto es importante, y no podrá negársele el acceso oportuno a ninguna dependencia pública ni a ningún expediente o documento que se encuentre relacionado con la investigación. O sea, sí puede hacer mucho el defensor del pueblo. Mucho. Mire usted, con este artículo, yo recuerdo que me soplaron el dato, mi esposa es médico, es pediatra y epidemióloga, y a ella como médico le dijeron que había un problema en los ductos del aire acondicionado de los salones de operaciones del complejo hospitalario del Seguro Social, y que había mohos y bacterias, y que había un informe que una empresa norteamericana había presentado, pero por alguna razón no lo habían hecho público. Yo dicté una resolución de inspección, fui al despacho de la doctora Marianela Morales. Por cierto, me dio muchísima pena porque ella es una gran dama, pero tuve que hacer aquello, rebusqué todos los expedientes, todo su despacho, encontré el informe y lo hice público. ¿Y sabe qué ocurrió? Que era cierto, la gente se estaba muriendo, se estaba enfermando porque la operaban de una apendicitis, se moría porque había gérmenes nosocomiales en los ductos y bacterias del salón de operaciones de la Caja de Seguro Social. Y eso obligó, recordarán muchos panameños, a que las operaciones las trasladaran a el Instituto Oncológico por un tiempo hasta que recuerdo ese caso, claro. Bueno, eso lo hicimos nosotros porque eso lo puede hacer un defensor. Mire ahora el problema de los medicamentos, el problema del agua. ¿Qué hace un defensor que no está haciendo esa función? Puede hacerlo. El artículo 27, párrafo segundo, lo faculta para hacer inspecciones y no puede negársele el acceso oportuno. Ayer me dijeron, el defensor del pueblo que estuvo acá en el estudio y su secretaria general, que el defensor del pueblo no tenía que estar en los medios. Eso es falso. Dígame, ¿por qué es falso? Porque el artículo 35, vamos a ver el artículo 35. El artículo 35 de la Ley 7 de 5 de febrero del 97. El siguiente cuadro lo explica por qué el defensor tiene que tener aliado a los medios de comunicación, a los periodistas, a todo ese grupo de comunicadores sociales que es importante. Mire este artículo. Fíjese lo amplio que es. Yo lo usé muchísimas veces. En su momento nadie me comprendía. Yo lo explicaba. El titular de la Defensoría del Pueblo podrá, es discrecional, don Atenógenes, podrá poner en conocimiento de la opinión pública nacional el contenido de sus investigaciones y resoluciones cuando lo considere útil y oportuno para reparar una violación a los derechos humanos, y fíjese esa conjunción disyuntiva, o
para denunciar una práctica administrativa irregular. Yo creo que eso es muy claro. El defensor puede y tiene que denunciar las prácticas administrativas Ahora, irregulares. y si no lo hace, Está- ¿cómo ha ocurrido? Bueno, está omitiendo sus funciones, está siendo negligente. Mire, O no conoce la ley, ¿será? así como hay una Contraloría General de la República que vigila la parte financiera del Estado panameño, yo considero que la Defensoría del Pueblo es una Contraloría de la legalidad, es una Contraloría no solo de los derechos humanos, de la legalidad y para denunciar actos administrativos irregulares, porque allí lo dice el artículo 35 de la Ley 7 de 5 de febrero del 97. No lo dice usted, no lo digo yo. Entonces hay que estar de la mano con los medios de comunicación. ¿Sabe por qué, don Atenógenes? Porque los medios de comunicación cumplen un rol importante en la sociedad. Irradian a el soberano de un país que es el pueblo la realidad de lo que ocurre. Y un defensor que le transmite a los medios un acto administrativo irregular y el medio de comunicación lo da a conocer a su vez al pueblo, el pueblo ejerce la presión exigiendo responsabilidades cívicas, políticas al gobierno y a quienes administran el Estado. Y se opera ese fenómeno del control de los actos del gobierno y de la administración pública por parte del pueblo. Por tanto, yo he querido explicar No, y en esta usted oportunidad. no solamente ha explicado, usted ha sustentado sobre la base de la ley que crea la Defensoría del Pueblo por qué el defensor del pueblo tiene que actuar. Gracias. Y la ley lo obliga a actuar. Gracias a la oportunidad que siempre Metcon, que siempre este espacio, que siempre Telemetro nos da de hacer docencia y sin pretender tener la verdad absoluta, tratar de que con la ley que hemos puesto en las gráficas, las personas puedan conocer que sí hay instrumentos en la ley para hacer que un defensor sea fuerte, sea independiente, tenga coraje, tenga valentía. Pero eso es lo que hace falta aquí. Y yo lamento decirle No, que y la falta en este Defensoría no momento se la siente. Defensoría Por del Pueblo. supuesto. No lo digo yo, lo dice la gente. No, por supuesto, pero quiero decirle El nombre ni siquiera se conoce, impresionante. puedo decirle que yo también lo sostengo, lamentablemente. Me duele mucho porque es una institución que creamos, pero el actual defensor del pueblo es un funcionario negligente, débil, que no cumple sus funciones. Y en el caso del licenciado Mendizábal, que yo El he caso conversado original, con él, el que comenzó todo que esto. yo claro. no nombré al licenciado Mendizábal, pero es un gran funcionario, como muchos funcionarios de la Defensoría, que son muy buenos funcionarios, pero si la cabeza no funciona la institución. Y el licenciado Mendizábal tiene razón. Hay un fuero laboral electoral que siento yo que no se está cumpliendo en su caso. Bueno, en varios casos, porque lo que usted me ha sustentado esta mañana indica que la Defensoría del Pueblo, más allá de la coerción legal, lo que busca es una reprimenda moral. Y para poder llevar adelante esa reprimenda Apela moral... al pueblo. Exactamente. A través de los medios de Es comunicación. a través de los medios, a través de la fuerza moral que tenga el puesto, a través de la representatividad, cosa que se ignora en este momento don la Defensoría del Atenógenes, Pueblo. en la época nuestra no había tiraderas de piedra, no había cerraderas de calle, no había esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabía que había un defensor valiente, capaz, hombre, con virtudes y defectos, porque yo cometí defectos en el ejercicio de mi función. Ninguna obra humana es perfecta, pero sí le quiero decir al pueblo panameño que di mi alma, mi vida, mi corazón en esa institución, que fui valiente. Yo fui a rescatar a Nicolás Pérez, un panameño que estaba secuestrado en las selvas colombianas, que lo habían secuestrado el Ejército de Liberación Nacional. Negocié con el ELN el 9 de junio del 2000. Está en YouTube esa versión que mis ex estudiantes pusieron allí en YouTube. Nosotros hicimos eso, arriesgamos la vida, pero es que ese es un puesto para defender al pueblo, no defender al gobierno. Es un puesto para darse a los demás, es un puesto ¿Considera para... usted, dada su experiencia, que hoy en día el defensor del pueblo está defendiendo al gobierno? No, al gobierno Ajá. yo considero que sí por omisión y defendiendo todos los poderes fácticos. Él defiende el status quo al no estar al lado del pueblo, porque siempre el pueblo tiene sentimientos en los cuales percibe que hay diferentes estamentos del gobierno que no están siendo justos con él. Entonces un defensor del pueblo tiene que recibir toda la corriente de disconformidad. Y cuando el pueblo siente que hay un defensor que funciona, no cierra calles, no
tira piedra, va primero a la Defensoría, porque ese defensor pone el pecho, el alma, la vida. Yo lamento decir y lamento decirlo, que la actual Defensoría del Pueblo no cumple su función. El actual Defensor del Pueblo es una vergüenza nacional.